días. Buenos días, profesor. Buenos días, profe. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo están? Vamos a dar 2 minutitos y comenzamos. Ya, ¿están viendo mi pantalla? Ya, profe. Ok. Bueno, ya habíamos comenzado con este ejemplo. Es un sistema que lo vemos que originalmente, está acá arriba, si lo vemos en S de Laplace, pues tiene su ganancia que está que vale 100, un factor de primer orden. En el numerador aquí lo tenemos, S más 1 y 3 factores de primer orden en el denominador. ¿Qué es lo que hicimos? Pues hacer el cambio de variable como siempre para llevarlo a la frecuencia. ¿Sí? S igual a J omega. Hacemos nuestro cambio de variable, aquí está, y después empezamos a poner cada uno de los factores en forma estándar. ¿Sí? De hecho, aquí arribita se alcanza a ver, la forma estándar es 1 más J omega T mayúscula, donde la frecuencia de corte es 1 sobre esa T mayúscula. ¿Sí? Entonces aquí por eso factorizamos este 2, el 10 y el 20, ¿no? Entonces, bueno, aquí ya en la función de transferencia en términos de frecuencia, pues la ganancia se va a 0.25. Ganancia entre comillas, porque ya sabemos que ahora sí que eléctricamente, físicamente, pues es una atenuación, ¿no? Y aquí está ya la función de transferencia en frecuencia y en forma estándar, ¿verdad? Luego hicimos una guía para graficar con el factor constante que está. Siempre pues, utilizamos 20 logaritmos base 10 de la magnitud, ¿verdad? Lo que estemos trabajando.
en este caso de la constante que está menos, nos da menos 12, y aquí se ve como hay una atenuación, ¿no? ¿Sí? El ángulo ya sabemos que es 0, luego el factor de primer orden 1 más j omega, frecuencia de corte 1, ya saben ustedes, bajas frecuencias 0, ángulo 0, altas frecuencias, crece 20 dB por década, ¿sí? Y el ángulo se va a 90, ¿no? Igual aquí en el 1 más j omega entre 2, frecuencia de corte 2, en esa frecuencia de corte menos 45, es lo que vamos a hacer ahorita. Nos falta hacer la respuesta de fase, ¿no? Frecuencias bajas, 0 dB, y el ángulo 0, altas, menos 20 y menos 90 grados, ¿no? Aquí está el de 10, frecuencia de corte en 10, su ángulo en esa frecuencia de corte menos 45, bajas frecuencias, 0 dB y 0 grados en el ángulo, altas frecuencias, cae menos 20 por década y el ángulo de menos 90. Y por último, pues el de frecuencia de corte de 20, ya saben ahí su ángulo menos 45, bajas frecuencias, 0 dB y 0 grados el ángulo, altas frecuencias cae menos 20 por década y el ángulo tiende a menos 90, ¿no? Bueno, entonces a partir de aquí, decíamos, nos falta obtener, ¿sí?, el comportamiento de la fase, ¿no?, con respecto a la frecuencia. Vamos a manejar ahorita la misma escala. Entonces vamos preparando ahí la gráfica. A ver, según yo, comenzamos en 0.01. Sí, profe. Sí, ¿verdad? Porque ya borré la otra. 0.01.1, 1, 10, 100, 1000, 10,000, va, 100,000 ya, con eso. Entonces, ahora vamos a graficar la fase. Y aquí pues vamos a quitar los dBs, porque ahora van a ser grados, ¿no?, a la escala lineal. Entonces aquí 0 grados, menos 45, menos 90, menos 135, menos 180, ¿verdad? Menos 225. Eso, chinita, bueno. Ahí está. Entonces estamos escalando, ¿no?, lo que es frecuencia y en este caso los grados.
¿Ya terminaron de escalar su hojita? Ya, profe. Ok. Cualquier cosa aquí me dicen y lo vemos. Bueno, pues igual que en magnitud, pues vamos a ir graficando cada uno de los factores. Entonces aquí está, me voy a regresar un poquito. El factor constante, ya saben, su ángulo vale 0, así es que pues no ponemos nada ahí. Entonces comencemos aquí desde este factor de primer orden. Este está en el numerador. Entonces la frecuencia de corte es 1 radián por segundo y en esa frecuencia de corte su ángulo vale 45. Entonces lo primero que debemos hacer, pues marcamos un punto ahí, pues para que tengamos la referencia, ¿no? Entonces, a ver, aquí está 1, es su frecuencia de corte, y nos vamos a 45 positivo, aquí, ¿no? ¿Sí? Después, bueno, me voy a nuestra guía. Para bajas frecuencias, su ángulo vale 0, pero ya lo habíamos comentado cuando vimos el análisis general de este factor, ¿sí? 0, pues es todo lo que esté antes de esta frecuencia de corte, ¿sí? Pero para que todos estemos igual, dijimos, vamos a estandarizarnos y vamos a ponernos una década antes. Entonces, si su frecuencia de corte es 1, una década antes es 0.1. Entonces, aquí en 0.1 vamos a poner, ¿sí?, nuestro punto, ¿sí? Y para altas frecuencias, aquí está, ¿sí? El ángulo tiende a 90 grados, ¿sí? Positivo, ya dijimos, está en el numerador. Entonces, lo mismo. Después de 1, pues son altas frecuencias. Puedo ponerlo pues, donde quiera, sí, pero ya dijimos, vamos a estandarizarnos. De igual manera, vamos a poner nuestro punto en un ángulo de 90, ¿sí? Aquí está. Sí, una década después, ¿de acuerdo? A ver, lo voy a aumentar un poquito, que como que... A ver si. Ahí está la frecuencia de corte, ¿no? Ahí la ubicamos. Entonces, aquí en la frecuencia de corte, estamos en 45. Una década antes, aquí estamos en 0. Y una década después, aquí estamos en 90, ¿de acuerdo? Entonces, sí, vamos a poner nuestras asíntotas. Ya dijimos que, pues, en Bode estamos trabajando con asíntotas en magnitud y también aquí, como podemos ver, en fase, ¿no? Entonces, ahí está. Ahí estamos. Entonces, estamos en frecuencias bajas, 0. Después, aquí está, pasa por 45 positivos hasta que llega a 90. ¿Sí? Ahí está, bastante bien. ¿De acuerdo? Y luego ya se va a ir constante en todo el rango de frecuencias con el ángulo de 90 grados. ¿De acuerdo? A ver, lo reduzco para que se vea mejor. Ahí está.
¿Ya lo graficaron? Profe, tengo una pregunta. ¿Mandé? Tengo una pregunta. Ah, sí, adelante. ¿Por qué la fase del primer factor constante no se representó? Ah, porque vale cero. Entonces, siempre que sea cero, bueno, o sea, de un factor así no se pone. No se pone. Sí, luego, bueno, cuando estábamos en presencia, pues yo les decía, pues no gasten ni siquiera su tinta, ¿no? Porque no vale la pena. Aquí está, mira. Sí, como es un número real, pues la fase vale cero. Sí, entonces no tiene ningún caso. Por eso no lo ponemos. ¿Ok? ¿Alguna otra duda? No, profe. Muy bien. Entonces, ya está nuestro primer factor, ¿no? Aquí está graficado. Los demás, pues, están hacia abajo. A ver, vamos a ver. Ya está entonces el 1 más J omega en fase. Ahora tenemos este 1 más J omega entre 2, frecuencia de corte 2. Entonces, como está en el denominador, su fase en la frecuencia de corte es de menos 45. Entonces, frecuencia de corte 2. Entonces, nos ubicamos en 2. Ahorita lo dejo con el mismo color. Entonces, 2. Este es 1, este es 2, ¿eh? Aquí lo pongo. 2. Regularmente no se pone, pero pues ahorita, para que lo tengamos como referencia. Entonces, aquí en 2, ¿sí? Aquí ponemos nuestro puntito, ¿sí? En menos 45. Luego, según nuestra guía, para bajas frecuencias el ángulo vale 0. Estamos aquí, ¿sí? Entonces ya dijimos, bajas frecuencias, pues es de 2 hacia atrás y como dijimos, cada quien la va a poner donde quiera. Si nosotros no nos estandarizamos, pero ya dijimos, vamos a estandarizarnos, ¿sí? Entonces nos vamos a la década anterior y la década anterior sería aquí, punto 2, ¿sí? Entonces aquí en punto 2 vamos a poner nuestro punto, ¿ok? Y una década después, bueno, para altas frecuencias aquí se alcanza a ver, ¿sí? Llega a menos 90. Entonces, otra vez, una década después, para que todos estemos estandarizados, y nos vamos a menos 90, ¿no? Entonces, una década después sería 20, y el 20 está aquí, ¿de acuerdo? A ver si se aprecia mejor así. Entonces, aquí está el 2, miren. Y el 2, entonces son... Ay, no es cierto. Acá, ¿verdad? Perdón. Ya me estaba perdiendo yo. El 2 está aquí, menos 45.20, y en este caso 20 menos 90, ¿sí? Y bueno, mejor si voy a poner mejor otro color, porque está muy cerquita de este. Entonces,
Hasta aquí. 0, ¿de acuerdo? Después pasa por menos 45 en la frecuencia de corte y llega a menos 90. Bueno, creo que ahí está bien. Y después ya se va. Constante en todo el rango de frecuencia. Muy bien. Bueno, creo que no los hemos marcado, pero lo voy a poner aquí. Este es el ángulo de 1 más J omega entre 2 en el denominador, ¿de acuerdo? Y aquí este es el ángulo de 1 más J omega, ¿de acuerdo? Ahí está. ¿Sí vamos bien?
¿Ya graficaron este otro? Ya, profe. Muy bien, entonces ahora vamos con... Si graficamos este de... Ay, ya se trabó esta cosa. Ahí está. Entonces ya graficamos este de 2, ¿verdad? Vamos con este de 10. A ver, ¿dónde está? Aquí. Frecuencia de corte de 10. Entonces en 10 vale menos 45 el ángulo. Entonces nos vamos a 10. Bueno, a ver si aquí no nos perdemos. No, así mejor. Me regreso. Entonces en 10. Aquí está, frecuencia de corte de 10 menos 45. Entonces aquí vamos a poner nuestro punto, ¿verdad? Creo que no se ve muy bien, pero bueno. Luego, frecuencias bajas, ya sabemos. Aquí está, 0. Frecuencias altas, menos 90. Entonces ya lo comentamos. Frecuencias bajas, una década antes, ¿no? Estamos en 10 menos 45. Una década antes pues, sería 1. Y aquí vamos a poner nuestro punto, ¿sí? En 0. Una década después sería 100. Aquí. Y nos ponemos en menos 90. ¿Ok? Bueno, a ver, ahora sí lo vamos a... Ay, no, ya se ven los puntos, ¿verdad? Entonces aquí estamos en, dijimos, menos 45. Nada más corroboramos. Efectivamente, sean los 10. Sí, sí son los 10. Y vamos a poner nuestras asíntotas. Entonces comenzamos desde 0, como siempre. Hasta aquí. Y después... pasamos por menos 45 hasta llegar a menos 90, ¿ok? Está bastante decente. Y después de aquí, se va constante. ¿Ok? Después aquí mismo vamos a indicar que estamos graficando el factor 1 más J omega entre 10 en el denominador, ¿de acuerdo? A ver, lo pongo así para que se aprecie mejor.
¿Ya lo graficaron? Ya, profe. Bueno, vamos entonces con el último. Aquí está, entonces, ahora este factor de primer orden está en denominador con una frecuencia de corte de 20, entonces ahí menos 45, 20, ¿no? Entonces en 20, a ver, voy a poner este, 10, 20, ¿no? Aquí en pequeñito lo pongo para que tengamos como referencia, entonces 20. Entonces aquí en 20, sí, su ángulo vale menos 45, ¿ok? Ya dijimos frecuencias bajas, 0 grados. Entonces nos vamos una década antes, sería 2, aquí. Después para altas frecuencias, ¿sí? Tiende a menos 90 grados. Pues ya dijimos, vamos a estandarizarnos una década después. Sería aquí en 200, ¿no? Entonces aquí nos ponemos en menos 90. Aquí. A ver, vamos a aumentarlo. Ahí está. Nos ponemos nuestras asíntotas aquí. 0. Y ponemos nuestra pendiente. Y ahí está. Después se va constante, ¿no? Ahí está. Y aquí vamos a indicar que es el ángulo de 1 más j omega entre 20 en el denominador, ¿no? Ahí está.
¿Ya lo graficaron? Ya, profe. Muy bien. Vamos entonces ahora con la resultante. Ya tenemos, ahora sí que graficados cada factor, ¿sí? De forma independiente. Entonces vamos con la resultante. Sí, es muy parecido a lo que se hizo con magnitud. Pues vamos a sumar, ¿no? Entonces aquí le cambiamos de colorcito. Entonces, para empezar, aquí sumamos, por ejemplo, desde 0 hasta este valor de frecuencia. ¿Por qué hasta ese valor de frecuencia en punto 1? Pues porque estamos viendo que aquí hay un cambio. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Hay una pendiente, ¿vale? Y ya habíamos dicho, esta pendiente es de 45 grados por década, ¿no? Vean, punto 1, nos vamos a 1 y subimos ¿cuánto? 45 grados. Entonces, 45 grados por década. Pero bueno, antes de eso, sí, hay efectivamente 4 factores, pero pues esos factores desde 0, dijimos, 0, perdón, desde frecuencia punto 0,1 hasta punto 1, sí, pues cada uno contribuye con 0 grados, pues entonces lógicamente, pues tengo 0 más 0 más 0 más 0, pues 0, ¿no? Entonces aquí, esto sería, digo que, a ver, déjame aumentarlo un poquito. Entonces, aquí la resultante, pues lógico, nos va a dar 0, ¿sí? Hasta ahí queda, ¿no? Después, yo también les comento, al igual que el otro, podemos irlo viendo como por franjas, ¿no? Entonces, ¿a qué me refiero? Pues aquí es punto 1, de punto 1 a punto 2, ¿no? ¿Y por qué de punto 1 a punto 2? Porque estoy viendo que primero hay un crecimiento aquí, una pendiente, ya dijimos, de 45, pero después aquí hay un cambio, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que debemos de hacer? Bueno, pues se supone que sumamos las pendientes. La única que hay aquí, de punto 1 a punto 2, estarán de acuerdo que es esta roja, de 45 por década, ¿no? 45 grados por década. Entonces, ¿qué es lo que se debe de hacer? Bueno, pues se supone que aquí nosotros empezamos, ¿sí? Aquí nos colocamos. Después, se supone ¿están de acuerdo? Punto 1, ¿no? Nos debemos de ir a la siguiente década. ¿Y cuánto debo de subir? 45, ¿sí? Hasta acá, pero la pregunta es, ¿aquí lo debo de dejar? No, profe. Tiene No, que no, ser ¿verdad? antes, profe, porque hay un cambio, ¿no? Así En azul. es. Sí, Exactamente. el Entonces, periodo. ¿están de acuerdo que debo de chocar aquí con este cambio y dejarlo hasta aquí? ¿Ya vieron? Por este azul clarito que está aquí abajo, ¿sí? Luego, dices, ok, hasta ahí llegas, ¿sí? Entonces, ahora nos vamos con esta franja, ¿sí? Que se supone que es de punto 2 hasta, ¿dónde? Hasta 1, ¿no? Que es esta. Sí, no sé si estoy bien. Hasta 1, Sí. ¿sí? Entonces, como pueden ver, tenemos o seguimos teniendo esta pendiente positiva de 45 grados por década. Y después tenemos esta pendiente negativa de menos 45 grados por década. Entonces, de aquí a aquí tenemos más 45 menos 45. ¿Cuánto nos da? 0. 0. Entonces, si se fijan, quedé a la mitad del cuadrito, ¿sí? Aquí. Entonces, es 0. ¿Hasta dónde? Hasta donde choca. Así es. Sería esta de acá, ¿no? La moradita. Bueno, la azul fuerte. La morada es esta que estamos Sí. dibujando. Ahí, ahí. Bueno, ahí más o menos.
¿Sí? Ahí está, ¿no? Entonces, vemos que la resultante empieza en 0, tiene una pendiente de 45 positivo, luego una pendiente de 0. Ahora, ¿qué es lo que vamos a trabajar? Ah, pues ya, aquí chocamos con esta azul fuerte. Entonces, ahora vemos, aquí en esta franja, que se supone que este es 1, ¿no? De 1 a 2. ¿Por qué de 1 a 2? Porque se fijan, aquí hay otro cambio de esta café, ¿sí? Entonces, vamos a ver en esta franja de 1 a 2, ¿sí? Aquí, ¿qué está pasando con las pendientes? Como pueden ver, seguimos teniendo la de 45 por década, ¿sí? 45 grados por década. Pero ahora tenemos esta azul fuerte de menos 45 y esta azul clarito de menos 45. Entonces, estaríamos hablando de 45 menos 45 menos 45. ¿Cuánto nos da? Menos 45. Así es. Sí, o sea, menos 90 más 45, ¿no? Exacto, menos 45 por década. Entonces, ¿qué debo de hacer? Donde nosotros nos quedamos, aquí, ¿sí? Es en 1. Me voy a mi siguiente década, que es esta. ¿Y cuánto debo de bajar? 45. Menos 45. Según yo es esta. ¿Sí estaría bien? Pues se ve que sí, profe. ¿Sí? Sí, porque hay que contarle la altura aquí. ¿Sí? Entonces, de donde me quedé aquí a la mitad, pues entonces acá sería, según yo, menos 45, ¿no? Sí, ¿no? No, profe. ¿Y si está bien que lo deje aquí? No, profe. Sí, ¿No? Tiene profe. que estar en el otro corte, ¿no? De la amarillita. A ver, perdón. ¿Que no hay otro corte? Sí, ¿cuál me dices? El de. El de la frecuencia de corte que va. Bueno, que se ve entre 20. Esa falta, ¿no? ¿Cuál? A ver, La amarilla, ¿no? ¿O ya se Sí, contó? profe. No, no con toda la amarilla. ¿Cuál está? ¿La cafecita? Sí, esa. Sí, esa, profe. A ver. Ok. Entonces quiere decir que me quedaría aquí. Sí, profe. Sí, ¿verdad? Sí. Exacto. Sí, claro, si no estuviera, entonces sí estaría bien hasta por acá, ¿verdad? A ver, a ver. Aquí en la fase es un poquito más latosa. Pero ahí está. Ok. Después,
¿qué franja trabajaríamos? Ya nos quedamos aquí. Es 2, ¿verdad? Sí, sí, es 2. Entonces, aquí nos quedamos en 2 y trabajaríamos la franja de 2 ¿hasta dónde? Hasta 90, ¿no, profe? Porque va cayendo cada 90 cada década. Sí, pero, o sea, tengo que ver los cambios, ¿no? Si se fijan, esta cambia, pero hasta acá. Luego la azul fuerte cambia hasta acá. La azulita, esta clara, hasta acá. Y esta roja cambia aquí. Aquí hay un cambio. Sería ¿Sí? hacer la suma, ¿no? Otra vez. Hasta ese Hacemos la punto. suma, pero entonces la franja que vamos a trabajar es de 2 hasta este cambio, ¿estamos de acuerdo? Sí. ¿Sí? Que este es 10, ¿no? Ajá, sí es 10. Entonces, vamos a hacer la suma, efectivamente. A ver, a partir de aquí tenemos menos 45, menos 45, menos 45. ¿Cuánto nos da? Menos 135. Ajá. Luego, Los 45 serían menos exactamente, 90. nos da. Ya total serían menos 90. Exacto, menos 90. Entonces, estoy aquí estamos en 2, ¿verdad? Aquí estamos en 2. ¿De acuerdo? Nos vamos a la siguiente década. Aquí está. Y bajamos. Menos 45. Ay, se me fue. Va de nuevo. Aquí estamos, a este nivel. Me voy a mi siguiente década. ¿Sí? Que es 20, ¿no? Y bajamos menos 45, menos 90. ¿Sí? Pero, ¿a poco lo puedo dejar hasta aquí? Tiene que ser donde está el siguiente. Bueno, el corte rojo, ¿no? Exactamente. El corte rojo, o sea, según lo que estamos viendo aquí. ¿Está bien? A mí ya me quedó bien diferente, profe, pero creo que ya me equivoqué en las escalas desde el principio. Ah, ¿en cuáles? No, ya luego lo checo, profe, pero sí ya quedó diferente. Pero estoy mal, ya luego lo checo. ¿En las de arriba? No sé, pero se ve rara mi de esta gráfica. Pero ya luego la checo. Bueno, si no ahorita la corriges. Sí, profe. Ok, entonces aquí está los menos 90 por década, ¿no? Hasta aquí, porque está este cambio, como ustedes me dijeron. ¿Sí? Aquí esta roja ya no tiene pendiente, pero sí tiene ángulo, ¿eh? Ok, entonces ahí estamos, parece que está bien, ¿no? Entonces ahí menos 90 por década. Después, ¿qué franja vamos a trabajar? Miren, esta, como les dije ahorita, ya no tiene pendiente, ¿sí? Pero tiene un ángulo constante de 90, pero ya, ¿de acuerdo? Pero estamos ahorita considerando las pendientes. Entonces, vamos a trabajar en este caso de esta frecuencia, que es 10. Aquí está, esta franja de 10 a 2. ¿Están de acuerdo? ¿Por qué de 10 a 2? Pues porque hay otro cambio. Hay otro cambio. Exacto, está este cambio.
chequen los cambios, los cortes, ¿no? ¿Sí? Ok, entonces, de aquí de 10 a 2, digo, de 10 a 20, perdón, ¿qué es lo que tenemos? Pues hay que sumar estas pendientes, estas tres, ¿sí? Porque acá no, ya lo comentamos, aquí ya no tiene pendiente, es una constante, ¿sí? Entonces nada más sumemos las pendientes, menos 45, menos 45, menos 45, ¿cuánto nos da? Menos 135. Así es, menos 135 por década. Entonces, donde nosotros nos quedamos a este nivel, debemos de bajar los menos 135. Si se fijan, de las líneas gruesas son 1, 2, 3 cuadritos, ¿sí? Entonces, ¿cuánto sería 135? Estamos aquí, nos vamos a la siguiente década y se supone que si bajo aquí 3, estos serían menos 45, ¿no? Cada división vale 9 grados. ¿Ya checaron eso? A ver, miren. Estábamos a este nivel, ¿no? Entonces son 1, 2, 3, 4, 5. Y cada división vale 9 grados. 9 por 5, 45. ¿Sí? Entonces, si bajo aquí otros 5, son otros 45, ¿no? Entonces, ¿cuántos tengo? Menos 90 y luego acá menos 135. La pregunta es, ¿ahí lo debo de dejar? No, profe. Debe ser el corte azulito, claro, no. Exactamente. Entonces, según esto, queda a la mitad de este. ¿Sí? ¿Estamos bien? Aquí, ¿no? Me dices. Sí. Ok. Ahí está. ¿Sí? Correcto. Después, esta azul ya deja de tener pendiente. La pendiente es 0. ¿Sí? Entonces, nada más nos queda esta y esta. ¿Sí? ¿De cuántos son? Pues ya la de arriba también ya dijimos, la pendiente es 0. Aquí está. Entonces, aquí sería menos, bueno, primero, la franja desde dónde a dónde. Pues aquí sería 20, ¿no? Desde 20 hasta, en este caso, ¿qué es? 100, ¿no? ¿Sí? Entonces, aquí, ¿por qué hasta aquí? Pues porque aquí hay un cambio, ¿no? De esta azul fuerte. Entonces, las únicas pendientes que tenemos son estas, menos 45, menos 45, menos 90, ¿no? Entonces, a este nivel lo tomamos y me voy a mi siguiente década. Aquí está. Estamos. ¿Y cuánto bajo? 90. Menos 90. Ajá. Entonces, sería, fíjense que estoy en cuadrito y medio, hacia abajo de la línea gruesa. ¿Ya vieron? Entonces, hago lo mismo acá abajo. Y esto sería menos 45. Y esto sería menos 90. ¿Sí están de acuerdo? Pero ¿hasta dónde lo dejo? El color, a donde llega el color azul fuerte, ¿no? O sea, aquí.
¿Sí está bien? Sí, aquí chocamos, ¿no? Con este. Entonces ahí se queda. Si se fijan, ya nos queda una sola pendiente, que es esta café, de menos 45. ¿Sí? Entonces, aquí donde nos quedamos, según esto, nos vamos a la siguiente década y bajo menos 45, ¿no? Entonces, es donde nos quedamos, nos vamos a la siguiente década y bajo es cuadrito medio aquí, menos 45. Pero ¿a poco lo voy a dejar hasta ahí? ¿Aquí lo dejo? No, profe. ¿Aquí lo dejo? No, es en la café. Ajá, en esta, ¿no? Sí. Hasta aquí, ¿no? Se quedaría. Porque aquí choco. ¿De acuerdo? Ahí estamos. A partir de aquí, ahí viene otro detallito, ¿no? De esto. Fíjense, sin forzarlo llegamos, vean, a menos 180 grados, ¿sí? Ustedes dirán, bueno, ¿y ahora qué hacemos? Puesto que ya no hay pendientes, efectivamente. Ya no hay pendientes, pero sí hay ángulos, ¿sí? Aquí, ¿cómo empezamos nuestra gráfica? Sumando los ángulos de todos los factores, desde punto 0,1, en este caso, a punto 1. 0 más 0 más 0 más 0, pues 0, ¿ok? No hay bronca. A partir de ahí comenzamos con las pendientes, ¿estamos de acuerdo? ¿Sí? Pero ahora, ¿qué pasa aquí? Ya llegamos, ya no hay pendientes, entonces, ¿qué? ¿Ya no voy a poner ángulo? ¿Ya no voy a poner nada? Pues no, no puede ser. Sí, ni modo que desaparezca el ángulo, ¿no? De esta frecuencia en adelante. No, lo que se hace es precisamente sumar los ángulos, ¿sí? Ahí viene la pregunta interesante. A partir de esta frecuencia, donde ya no hay pendientes, ¿sí? Que se supone, a ver, es la de 200. A partir de esta frecuencia, ¿cuánto vale el ángulo? No hay pendientes, pero aquí está, ¿sí? Está esta roja y están estas. ¿Cuánto vale? A ver, ¿cuánto vale aquí esta línea? Esto es el ángulo de 200, como dije, hasta infinito. Menos 90. Menos 90. Eso es lo que quiero que veamos. Miren, aquí mismo se ve una línea. Pero ¿qué estamos indicando en esta línea? ¿Cuántos factores hay? Son 3. 3. ¿Cuántos? 3. 3. Y cada uno contribuye con... Aquí está. Son 3 factores. Se ve una línea, pero como me dijo la compañera, menos 90. Ok. Pero son 3 factores que contribuyen cada uno con menos 90. Entonces, en realidad aquí, ¿cuánto vale este ángulo? Menos 270. Así es. Menos 270 más. 90 Más 90. ¿Cuánto te da? menos 180. ¿Y es donde Ah, ¿ya está? vieron?
Así cuadra. Ajá. Aquí está, y llegamos exactito. ¿Sale? Entonces, estamos bien. Menos 180. ¿De acuerdo? Esa es la fase. Miren cómo va cambiando conforme cambia la frecuencia. Ujú. A ver, entonces, supongo que lo están haciendo, ¿verdad? Ahorita. Lo intenté, profe. Sí. Sí, ya, Sí, profe. a ver, échenle. O sea, me interesa Sí, ahorita profe. pues, que aprendamos a graficar esta cosa. Pues si quieren, nos esperamos ahí unos 5 minutitos o si hay dudas, pregúntenme. No, profe, ninguna duda. Sí, nada más es cuestión, ya se fijaron de contarle bien. Sí, profe. Ahora, antes de que se me pase, porque se me pasó en el de magnitud, pero bueno, después lo retomo. Pero miren, por ejemplo, eh, aquí, ¿qué es lo que estamos viendo? O sea, ¿cómo interpretarlo? Una vez teniendo aquí la resultante de fase, pues vemos precisamente los cambios de la fase, de la entrada con respecto a la salida, ¿sí? Entonces, si yo no quisiera que cambiara mi fase, o sea que, por ejemplo, vamos a hablar aquí de una... Ay, espérame. Por ejemplo, aquí es entrada, salida, ¿no? Entonces, si nosotros a ese sistema le aplicamos una senoidal, ¿sí? Y por ejemplo, no quisiera que hubiera ningún cambio de fase, ¿sí? Ahorita lo pongo así, de la entrada con respecto a la salida, nosotros tendríamos que estar trabajando en una frecuencia o no tenemos que salir en el sistema en una frecuencia de 0.01 a 0.1 para que no cambie la fase, ¿sí me explico? Es lo que me está diciendo. En el momento en que yo empiezo a subir la frecuencia por arriba de 0.1, la fase se empieza a adelantar, ¿sí? En este caso, 45 grados por década. ¿Qué va a significar acá? Pues que ahora va a haber un desfasamiento, se supone que ahora la salida se adelanta, ¿no? Así, se empezaría a desfasar, ¿sí me explico? Sí, pero es por la frecuencia. Ahora, una vez que ya se desfasó, yo lo mantengo constante con ese desfasamiento de 45 positivos, es un adelanto. ¿Hasta dónde? Pues hasta 1. A partir de 1 se vuelve a trazar 45. ¿Qué significa? Que volvería a regresar al valor que tenía, porque le estoy quitando los 45, ¿sí me explico? ¿Sí? Y después a partir de ahí, fíjense, empieza, en este caso, ¿sí? A desfasarse menos 135, ¿sí? A partir de esta frecuencia. Sí, pero ahora sería en atraso. Entonces, ¿qué quiere decir? Que ahora, pues a lo mejor aquí está 90, esta cosa se desfasaría hasta acá. ¿Ya vieron? Entonces, se estaría moviendo ahora sí que en adelanto y atraso, ¿sí? La salida con respecto a la entrada. Esto es lo que nos está indicando
¿sí? Es esta resultante de fase, ¿no? Entonces podemos ver cómo está cambiando la fase dependiendo de la frecuencia. Y ahora, al final, si ustedes quieren que se mantenga desfasado 180, ¿sí? O menos 180, o sea, tener una cosa así a lo mejor, ¿sí? Como un transistor de emisor común, ¿no? Entonces ahí, ¿sí? Ustedes tendrían que trabajar su sistema a partir de esta frecuencia. Y esa frecuencia es de 200, ¿no? Entonces, de 200 radianes por segundo hacia adelante. Entonces, van a tener un desfasamiento de menos 180 constante, ¿sí? Y ya no va a cambiar, pero tendría que poner, ¿sí? Su entrada con una frecuencia mínima de 200 radianes por segundo y subirla si gustan, y ya no va a haber cambio de fase, ¿sí? El cambio sí ya está dado en menos 180, pero ya no va a haber cambios, ni de adelanto ni de atrás, ¿ok? Es lo que se interpreta con este tipo de gráficas, ¿no? ¿Cómo van? ¿Sí les va quedando? Sí, profe. ¿Sí?
¿Cómo van? ¿Alguien tiene dudas? No, profe, todo bien.
¿Cómo van? ¿Sí les va quedando? Sí, profe, sí quedó. Sí, profe. Ah, sí, ya me quedó. Ah, órale. ¿Pero ya la terminaron? Ya, profe. Ya, profe. Ah, ya, qué bueno. Perfecto. Sí, la idea es, pues, no forzar. ¿A qué me refiero? Miren, yo también, con base a lo último que vimos de este ángulo, sí, cuando deja de haber pendientes, pues ahora sí que es un tip. ¿Qué podríamos hacer? Pues simplemente, como ahorita decimos, sumar, ¿sí? Los 90 de acá con los menos 270 y me da menos 180. Entonces, al menos ya sabemos a qué valor de ángulo debemos de llegar. ¿Estamos de acuerdo? Y es una forma, pues ahora sí que de ver si vamos bien o no, o por ahí nos falló algo, ¿sí? Si no llegamos, por ejemplo, a estos menos 180, nos hubiera dado arriba o abajo, dices, híjole, pues algo estuve mal por ahí en alguna pendiente, ¿no? Hice mal alguna cuenta, ¿no? ¿Sí? Entonces, pues eso hay que tomarlo ahí como una guía, ¿no? Ok. Muy bien, entonces aquí, pues como decíamos, la interpretación, ¿verdad? Entonces aquí estamos viendo cómo va cambiando la fase conforme la frecuencia está aumentando, ¿verdad? Ya dijimos, dependiendo de ustedes de qué comportamiento de ángulo quieran, o sea, de la fase, pues ustedes ya le van a aplicar la frecuencia o el rango de frecuencias que les convenga, ¿no? En el sistema, ¿no? Pero aquí, ahora sí que estamos viendo, ¿sí? Cómo se comporta el ángulo de ese sistema, ¿sí? Con respecto a frecuencias. Entonces, como vemos, desde frecuencias bajas hasta frecuencias altas. Lo que decíamos ahí cuando empezamos a ver el análisis de Bode, ¿no? Que es una de sus grandes ventajas, ¿no? Sí, que podemos ver el comportamiento en magnitud y en fase, como, bueno, ahorita tenemos la fase, ¿sí? Con respecto a bajas y altas frecuencias en el mismo diagrama o en la misma hoja, ¿no? ¿Sale? Los demás, ¿alguna duda que tengan? ¿No hay dudas? De momento no, profe. No, profe. Bueno, vamos a empezar, yo creo que vale la pena hacer otro ejemplito, ¿no? Bueno, por lo menos vamos a plantearlo.
Bueno, como podemos ver aquí, tenemos ahora sí que más surtido, ¿no? Tenemos la constante, la ganancia del sistema, que es una constante. Tenemos un factor de segundo grado en el numerador, aquí está, s cuadrada más 0.1 s más 9. Tenemos un factor integral, que es esta s, y dos factores de primer orden en el denominador, ¿ok? Bueno, ahorita no nos va a dar tiempo de terminarlo, pero al menos, sí, vamos a poner, sí, nuestra función de transferencia, pues ahora sí que en forma estandarizada y en frecuencia, ¿no? ¿Ok? Bueno, entonces hacemos nuestro cambio de variable, por lo tanto ahora nuestra función queda en términos de j omega. Entonces 11.1 nos queda aquí por j omega al cuadrado más 0.1 por j omega más 9, ¿ok? Luego aquí en el denominador tendríamos el factor integral j omega por 1 más j omega entre 0.1, que es el primer factor de primer orden, por 1 más j omega entre 10. Ahora, como siempre, nosotros debemos de verificar que esté en forma estándar, ¿sí? Entonces, voy a comenzar con el denominador. Este término, que es el factor integral, pues están de acuerdo que ese pues ya está en forma estándar. ¿Qué le hago? Pues nada. Es una S en el denominador, en este caso una J omega, ¿no? Y tenemos estos dos factores de primer orden. Pregunta, ¿ya están estandarizados? O sea, ya están en la forma 1 más J omega T mayúscula, ya sea en el numerador o en el denominador. Ya. Pues ya, ¿verdad? Ok, ahora viene el otro. El factor de segundo orden que tenemos en el numerador ya está en la forma 1 más 2 factor J omega entre omega n más J omega entre omega n al cuadrado, ya sea en el denominador o en el numerador. No, ese todavía no. Ese todavía no. Entonces, para empezar es 1 más. Ah, perfecto. Tenemos esto. Entonces vamos a irle dando forma. ¿Por dónde voy a empezar? Pues por sacar este 9. ¿Estamos de acuerdo? Vamos a factorizar este 9. Entonces, al factorizarlo, ¿qué me queda aquí en la ganancia, en la constante? Pues 9 por 11.1.
99.9, ¿no? Luego, se supone que factorizamos este 9, entonces este 9 se convierte en un 1. Luego más, lo voy a poner así, punto 1 entre 9 por j omega, ¿no? Más j omega al cuadrado entre 9 sobre lo que ya teníamos aquí en el denominador. El denominador ya quedamos que ya está listo, ¿no? O sea, al denominador no le alteramos nada. O no le cambiamos nada. Ya está. Si se fijan, ya empezó a tomar forma este factor de segundo grado que tenemos en el numerador. Pero la pregunta es, ¿ya quedó listo? Como el de acá arriba, como en su forma estándar. Ya está igual que aquí. Porque acuérdense que este tiene una frecuencia de corte que es omega n, entonces fíjense, aquí está omega n y aquí también, pero aquí omega n está al cuadrado. ¿Ya está listo o todavía le faltaría? ¿Qué dicen? Todavía le falta. Así es, nos falta ahí un pasito. ¿Cuál sería ese pasito? Fíjense, 1 más 2 factor j omega entre omega n más j omega entre omega n, pero al cuadrado. Sí, entonces aquí debemos de tener el mismo valor. ¿Sí? ¿Qué se puede hacer? Bueno, pues aquí lo ponemos 1 más 0.1 entre 9. A ver si están de acuerdo. Esto lo puedo ver como 3 por 3, pues 9, ¿no? Entonces j omega entre 3. ¿Están de acuerdo que ahí no hemos alterado nada? Más 3 al cuadrado, pues 9. Miren, j omega entre 3 al cuadrado y sigue siendo este 9. ¿Ok? Y ahora sí, 2 factor, ¿a qué es igual? 0.1 entre 3. Y aquí está omega n y omega n al cuadrado. ¿Sí? Aquí está 3 y 3 al cuadrado, ¿ya vieron? Entonces, ahora sí, ya lo dejamos en forma estándar. ¿Sale? Entonces, es lo que se tiene que hacer. Ahora sí.
Ya toda nuestra función de transferencia ya está en forma estándar, ¿de acuerdo? ¿Hay alguna duda? No, profe. No, profe. Bueno. Pues entonces yo creo que ahí le dejamos y lo continuamos la próxima clase, ¿sale? Que tengan buen día. Hasta luego, profe. Nos Hasta vemos. luego. Hasta luego, profe. Hasta luego, que estén bien. Hasta luego. Hasta luego.